¿Se escucha bien, cierto? Ahí salió la voz de la secretaria. Así que gracias le damos al Señor. Bien, bueno, Marcelita decía que hemos estado este mes hablando de todo lo que ha sido la mente sana, de cómo podemos diferenciarnos, de cómo podemos tener una buena relación con el Señor. Y sin duda de que todas estas clases, estas enseñanzas que hemos tenido esta semana han sido de gran utilidad para nuestra vida. Y hoy el Señor igual nos quiere hablar de algo importante, porque sin duda que teniendo una mente así más sana, una mente apartada de lo malo, vamos a poder alumbrar y ser luz. Dice la palabra del Señor que la luz en las tinieblas resplandece, ¿cierto? Y todos los que nos hemos acercado al Señor sabemos de que gracias a su Espíritu podemos ser luz. Y en este mundo que está en tiniebla, en este mundo que cada vez está más malo, ¿cierto? En este mundo que cada vez tiene peores cosas, yo creo que cada uno de nosotros como discípulos del Señor tenemos que diferenciarnos. Amén, tenemos que hacer ese distintivo. Así que el Señor les bendiga a todos. Y quiero empezar hablando un poco de lo que el Señor hizo con aquellos hombres que estuvieron cerca de Él cuando Él estuvo en la tierra, sus discípulos. Los discípulos del Señor eran todos hombres distintos, tenían diferentes cualidades, hacían diferentes cosas, así como lo hacemos nosotros. Algunas jovencitas estudian, otros trabajamos, otros somos independientes, algunas son dueñas de casa, ¿cierto?, con aún más trabajo, pero todos tenemos diferentes cualidades y somos distintos. Pero en aquel entonces no escapaba esto, y algunos de los discípulos eran pescadores, otros eran recaudadores de impuestos, pero a pesar de todas las diferencias que tenían algo que después de haber conocido al Señor fue algo que tuvieron en común, que todos lo tuvieron, que fue trabajar primero, servir al Señor y testificar que el Señor Jesús era un Dios poderoso y que había transformado su vida. Eso es lo que hacemos nosotros, ¿cierto? Al hacernos discípulos del Señor. Tenemos todas esas diferencias unos con otros, pero tenemos algo en común, que somos discípulos de Dios, que le servimos al Señor con todo el corazón, que hablamos, testificamos de Él, ¿cierto? Y que también somos sus discípulos. Ahora, ¿en qué se diferencia un discípulo a otra persona, a alguien que no conozca al Señor? Dice la palabra del Señor que, parafraseando un poco, dice que al principio, en el principal de ellos, de los discípulos, cada uno de ellos vivió con el maestro como aprendiz. Tuvo al maestro y estuvieron aprendiendo con él, convivieron con él, y a sus pies lograron tener una mente distinta, una mente diferenciada de aquellos que no estaban con el Señor. Caminando con él, él les traspasó sus enseñanzas, les traspasó sus vivencias, les traspasó todo lo que él quería, y de cada uno de ellos se lo traspasó a cada uno de ellos, y dice que con el maestro a ellos les convenía estar. ¿Por qué les convenía estar con el maestro? Porque ellos aprendían de él, podían tener una mente distinta, una mente sana, una mente totalmente apartada de lo que se vivía en el mundo. Y no escapamos nosotros hoy en día de todo lo que vive a nuestro alrededor, pero nosotros nos diferenciamos, tenemos un pensamiento distinto, los que hemos aprendido del maestro, lo que hemos caminado con el Señor y lo que hemos visto a través del tiempo de nuestro caminar, todas las bendiciones de Dios, ¿cierto? Dios nos ha transformado nuestra mente, ha cambiado nuestro pensamiento, porque hemos aprendido de Él. Amén. Y para eso son estos Zoom, porque aprendemos del Señor. Y nos hace bien mantener nuestra mirada puesta en el Señor, nuestros ojos fijos en el Señor, para ver cómo Él hace las cosas. Ahora, como discípulos del Señor, tenemos que tener esa mente distinta, esa mente cambiada. A más de alguna oportunidad le han dicho a usted que usted tiene algo distinto, usted conversa diferente, usted tiene algo más, que le han dicho varias veces, ¿cierto? Usted se distingue del resto. Ahora, ¿por qué un discípulo se distingue del resto? Es porque usted y yo hemos caminado, hemos aprendido del Señor, y Él es el que ha transformado nuestra mente.
Había un texto que leíamos la semana pasada que me gustó mucho, decía que si hay algo digno, si hay algo justo, si hay algo puro, si hay algo de buen nombre, en esto pensar. Nosotros pensamos distinto. ¿Por qué? Porque somos discípulos del Señor. Ahora, ¿cuáles son las cualidades que tenemos los discípulos del Señor? Y ahí en el libro de Lucas, el capítulo 5, lo habla perfectamente. Dice que Dios siempre es el que sale al encuentro. Nosotros no somos discípulos del Señor, nosotros no tenemos esa mente sana porque yo o usted lo hayamos querido, porque Gloria haya dicho un día, despertó, ya yo voy a tener esta mente sana, voy a ser un discípulo de Dios, voy a ser apartado del resto. No, es porque Dios salió al encuentro, porque Dios dice que en el vientre de nuestra madre, aún allí el Señor ya nos conocía, ya los tenía destinados para eso. El Señor siempre es el que da el primer paso. Hay algunos que se equivocan, incluso algunos líderes piensan que son ellos los que dirigen. No, es siempre el Señor el que da el primer paso. El Señor se acercó a los pescadores, los invitó, se acercó a Pedro, deja tus redes que yo te voy a hacer pescador de hombres. A otro fue y le dijo, ven y sígueme. Es el Señor el que interviene en la vida del discípulo. Es el Señor el que interviene en cada uno de nuestras vidas. Y así el Señor pasó con cada uno de nosotros, ¿cierto? Gloria a los que están escuchando ahí, a Claudio, Viviana, Yanni. A veces pensamos de que no, soy yo el que necesito de Dios y yo voy a preparar mi mente, voy a tener esta mente sana como lo que hemos estado estudiando y me voy a acercar. No, es Dios. Cuando un discípulo sabe de que es Dios el que le hizo el llamado, el pensamiento cambia, porque ya no dependemos de nosotros. Ya es otro el que dirige nuestros pasos. Dice la palabra del Señor que antes ibas y hacías lo que querías, ibas para donde querías, pero ahora es otro el que te ciñe. Claudio, ahora el que te ciñe y el que te guía y el que limpia tu mente y te ayuda a ser diferente al resto, a pensar diferente al resto, es el Señor Jesucristo. Así que como primera cosa, le invito a todos a que le agradezcamos siempre a Dios porque Él nos amó primero. Hay alabanzas antiguas, maravillosas, que hablan acerca de esto, de que el llamado, que Él nos conoció, que Él nos acercó a Él, no porque nosotros lo mereciéramos, o porque yo tengo una mejor cualidad que otro, o porque usted es mejor que otro, sino que porque Él nos llamó, Él nos amó primero. Y gracias le damos porque estamos en este Zoom, los que hemos sido llamados. ¿Cuántos se sienten llamados del Señor? ¿Cierto? Él fue el que tocó nuestra vida. Y como discípulos del Señor, el Señor es el que cambia nuestra mente y nos ayuda a pensar distinto. Hay situaciones en que algunas personas toman otras decisiones. Están en una aflicción, en un tormento y cometen locuras o hacen algo en contra de ellos mismos porque su mente no alcanza a comprender lo que Dios quiere. Pero nosotros que le conocemos al Señor, Él es el que toma nuestra mente y pone el consuelo cuando hay dolor. Él es el que pone la calma cuando hay alguna tormenta. Él es el que pone la sanidad cuando hay alguna enfermedad. Por lo tanto, el pensamiento ya es diferente al resto. Cuando Pedro dice que iba con los discípulos en una barca y vieron al Señor que se le acercaba por el mar, pensaron que era un fantasma y Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. El Señor le dijo, bueno, ven, Pedro. Pedro se bajó de la barca, descendió y caminó sobre el mar. Después de que el Señor transformara en aquella fiesta el agua en vino, después que el Señor resucitara a Lázaro, en mi opinión yo creo que ese es uno de los grandes milagros también, porque es distinto cuando el Señor hace un milagro, pero aquí Pedro descendió de la barca, caminó sobre el mar y mientras tuvo la mirada puesta en el Señor, pudo tener esa confianza y esa seguridad. Eso es lo que hacen los discípulos del Señor. Nosotros, los que estamos en este Zoom, la familia, y que somos familia en Cristo, ese es el pensamiento que nos lleva a tener triunfos a pesar de las lágrimas, ese es el que nos lleva a tener victorias a pesar de todas las batallas que podamos tener. Y mire, qué hermoso el Señor. Satanás, el diablo, siempre quiere atacar nuestra mente. Amén. Porque ahí no bombardea a Satanás el diablo, pero quiero recordarle que a Job, Satanás el diablo no quería quitarle solamente todo, ese no era su fin. Satanás el diablo a Job no quería tenerlo ahí
¿cierto? Con pelo, con uñas rajándose y todo eso. No, no, lo que él quería, Satanás el diablo, lo que quería era que Job sacara a Dios de su pensamiento y dejara de confiar y de creer en el Señor. Eso es lo que busca Satanás el diablo, que este pensamiento que tenemos distinto a los demás, él lo busca atacar, ¿cierto? Para que, no importando la condición, tú reniegues de Dios. Pero gracias a Dios le damos de que los que estamos aquí en este Zoom, ¿cierto? Los que hemos conocido al Señor y los que hemos sido llamados y somos discípulos del Señor, gloria, tengamos un pensamiento distinto. Nos diferenciamos del resto porque tenemos otro tipo de mente, pero recuérdelo siempre que tenemos esa mente distinta, no porque yo lo merezca, no porque yo haya sido el que buscó, sino porque Dios tuvo misericordia de nuestras vidas. Y recordando esto, siempre le vamos a agradecer al Señor. Dice que los discípulos que el Señor llama tienen una característica, que siempre cuando escuchan el llamado se acercan. Los que son verdaderamente discípulos tienen este pensamiento: cuando hay algún llamado, lo primero que hacen es acercarse. Eso es un buen discípulo. Dice, debe responder positivamente a la llamada. Amén. Si Pedro no hubiese abandonado sus redes, si Pedro o los discípulos que fueron llamados por el Señor no hubiesen dejado lo que estaban haciendo, no serían discípulos. No estaríamos hablando de ello hoy en día después de tantos años, después de tanto tiempo. Entonces lo que hace un verdadero discípulo responde al llamado. El lunes está el Zoom. Amén. ¿Qué es lo que hace un verdadero discípulo? Juanito está ahí presente, ¿cierto? Con dificultades, con problemas. Nuestra hermana decía ahí que estaba con dolor de cabeza. No tiene la cámara, pero está escuchando y está oyendo palabra de Dios, porque eso es lo que hace un discípulo. Tiene una mente distinta. Amén. A lo mejor cualquiera diría, le duele la cabeza, que se vaya a acostar, que no tome el servicio. Está con problemas, que deje de congregarse. Tiene dificultades, entonces no vaya mal a la iglesia porque la iglesia es la que le ha hecho mal. No, un verdadero discípulo tiene otro pensamiento, tiene una mente sana, como lo que estamos hablando durante todo este mes. Obedece al llamado, y el llamado es a congregarse, el llamado es a conectarse al Zoom, el llamado es a estar aquí agradeciéndole al Señor. Lo vuelvo a repetir, no porque yo me lo merezca, no porque usted lo merezca, sino que porque Dios tiene misericordia de nuestra vida. No es del más ligero la carrera, ni del más valiente la batalla. ¿Me escuchó? No es del más valiente la batalla, ni del que es bueno para correr la carrera, sino es de quien Dios tiene misericordia. Amén. El discípulo se diferencia del resto. Dice que el discípulo ama, y esta es una palabra grande, Juanito. Ahí en Eclesiastés dice la preeminencia del amor, ¿cierto? Usted la conoce. Pero el discípulo es distinto a los demás porque el discípulo ama. Esta es la primera señal de un discípulo, de que el amor de Dios está en él y le puede entregar el amor de Dios a los demás. Porque ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro hermano? Dice la palabra del Señor. ¿Usted ama a su hermano? Amén. Nos amamos los unos a los otros, ¿cierto? Amar a aquellos que nos rodean y amar a nuestro prójimo, al amor a nuestro prójimo. Ahí en Juan capítulo 13 habla acerca de todo esto, y es hermosa la palabra del Señor, porque cuando uno ama, la mente es una mente como más liviana, como no es una mente pesada. Es mejor andar repartiendo amor y cariño y buenas vibras a los demás, que andar siempre malhumorado, que andar siempre enojado o andar siempre allí tirando, lo vuelvo a repetir, malas vibras. Un discípulo del Señor ama, recuérdelo bien ese siempre. Una mente sana y un discípulo del Señor, ¿cuál es una de las primeras características? Es que ama. Ámese usted mismo primero, respétese usted mismo para que pueda amar y respetar a los demás. Ahora, la palabra del Señor dice también que aquellos que piensan distinto y aquellos que son discípulos del Señor, hay algo pero principal y una característica importante que tiene que haber en nosotros. Dice que el discípulo del Señor y los que tienen esa mente distinta, esa mente sana, dan frutos.
Amén. Y buenos frutos. Jesús dice que al dar fruto demuestra que eres un discípulo. La gloria del Padre consiste que deis frutos abundantes. Y así dice el Señor, seréis mi discípulo. Eso lo habla en Juan capítulo 15. Dar frutos. Que algo salga de ti, que algo brote de ti. En los árboles, ¿cierto? Uno los ve en la primavera, en este tiempo hermoso que ya viene, que entre paréntesis me encanta a mí desde septiembre para adelante el tiempo, porque está ese vientecito rico, las flores. Bueno, Juanito no quiere nada saber con las flores y la primavera, pero es un tiempo hermoso, donde uno empieza a ver que los árboles dan fruto y uno los ve hermosos. Y cuando nosotros hacemos lo que dice en Juan capítulo 15 acerca de los frutos, nos vemos así, nos vemos hermosos, nos vemos llenos de brote, porque como los árboles tenemos que dar buen fruto. Amén. ¿Cuántos dan buenos frutos? Ahora hay que aprovechar, ¿cierto? Todo lo que nos habla nuestro Dios para tener esta mente hermosa y distinta que nos da el Señor. Ahora, ¿qué más hace uno cuando tiene esa mente distinta? ¿Qué más hace un discípulo del Señor cuando tiene la mente distinta? Dice que los discípulos del Señor son obedientes. Y aquí a lo mejor a todos nos va a pegar un poco la palabra del Señor, porque nos cuesta ser obedientes. ¿Cierto, Claudio? A veces, Yanni, nos cuesta obedecer, igual que a los niños. A los niños, yo a Joaquín le digo, Joaquín, no, y lo hace. Joaquín, ven, no, y arranca para el otro lugar. Amén. A veces no somos obedientes, pero mira qué grande el Señor. Un padre, a pesar de que el hijo no le obedece, el padre igual lo ama. ¿Es cierto? Los que somos papitos, a pesar de que el hijo se manda una embarrada, uno, ¿qué es lo que hace como padre? No lo desecha. Al contrario, lo abraza y lo quiere y lo ama igual. Y al final del día, igual lo apapacha y le hace cariño y lo ama. Así es nuestro Dios con nosotros. No por muchas veces cometer algún error, o no muchas veces por no obedecer, el Señor nos desecha. El Señor nos da oportunidad tras oportunidad. Aunque 7 veces cayera el justo, 7 veces será levantado. Amén. Tratemos de cada día ser obedientes. Dice que en el capítulo 15 de Juan, en el versículo 14, dice, sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Amén. Atención, no podemos ser amigos del Señor si somos desobedientes. ¿Cuántos se consideran amigos del Señor? Si somos amigos del Señor tenemos que ser obedientes. Ahí en Juan capítulo 15 habla acerca de esto. No quiero extenderme mucho porque hemos estado hablando acerca de todo este mes, acerca de estas cosas maravillosas y acerca de tener esa mente distinta. Y quiero recargar y que se quede con esto de que somos discípulos del Señor, que tenemos que amar, que tenemos que obedecer, que tenemos que reconocer de que el Señor es el que nos llamó y que tenemos también, dice los discípulos del Señor, tienen que ser enseñados. Para ser un discípulo del Señor y para tener esa mente distinta a los demás, mi hermano, mi hermana, Gloria, tenemos que ser enseñados. Y qué mejor ser enseñado que con la palabra del Señor. Dice que la palabra del Señor es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro caminar. Cuando hay algo que usted esté haciendo mal, cuando hay algo que usted esté equivocado, vaya a la palabra del Señor. A veces cometemos ese error de que a pesar de ser discípulos, a pesar de tener esa mente sana, esa mente distinta, cometemos errores y nos caemos porque no consultamos la palabra del Señor. Y la palabra del Señor lo enseña todo. Todo. Es increíble cómo la palabra del Señor Jesucristo nos enseña y nos edifica. Dicen en el mundo que la palabra del Señor, la Biblia, es el libro más vendido en el mundo, en la historia del mundo. Es el libro más importante. Y el otro día escuchaba a un psicólogo que no era cristiano, una persona que decía, un estudioso ahí en el cable, decía que las personas que leen la palabra del Señor son distintas. Mire, y eso lo decía alguien del mundo que no conoce a Dios. Que aquellos que leían la palabra del Señor por un tiempo, su mente les cambiaba, comenzaban a ser distintos, a pensar distintos, a tener a enfrentar las situaciones de otra manera, porque ese psicólogo decía que la palabra algo entregaba. Claro, pues la palabra del Señor nos entrega vida,
nos entrega esperanza. Amén. ¿Cuántos reciben esperanza con la palabra del Señor? Todos en más de alguna situación hemos estado ahí al borde del abismo, ahí en lo último del abismo. Pero la palabra del Señor siempre nos enseña. Reciba las enseñanzas y aprenda a ser un buen discípulo del Señor, a tener una mente distinta. Yo creo que terminamos esto de una buena manera. Amén. No podemos ser discípulos del Señor con solo tener doctrina. Y aquí a lo mejor los más antiguos me van a entender. No podemos ser discípulos del Señor y tener una mente distinta a los demás solo sabiendo Biblia, solo sabiendo Escritura. Somos verdaderos discípulos del Señor y tenemos una mente distinta a los demás cuando llevamos frutos, cuando tenemos una relación distinta con el que me rodea. Claudio, cuando los demás ven en ti que tú eres distinto, o tú piensas distinto, tú eres diferente a los demás. A mí me ha pasado, y lo digo para gloria del Señor, que es solamente para honrar al Señor. Siempre en los trabajos que he estado, siempre me han dicho, Freddy, tú eres distinto. Y yo sé que a usted le ha pasado lo mismo. Claudio, Viviana, te dicen, tú eres diferente, tú tienes otro pensamiento. Tú eres, incluso hasta nos dicen, eres un poco más sabio. Y gracias al Señor por eso, porque el Señor se ve glorificado allí, porque decimos, Señor, gracias, la gloria sea tu nombre. Porque somos discípulos, porque tenemos una mente distinta, porque pensamos de buena manera, tenemos una mente sana, como lo dice el eslogan, porque somos verdaderos discípulos del Señor. Recuerde siempre que el llamado lo hizo el Señor. Recuerde siempre que para ser discípulo usted tiene que amar. Recuerde siempre que para ser discípulo y tener una mente sana usted tiene que aprender. Y recuerde siempre que para tener una mente sana y ser un discípulo usted tiene que obedecer. Y gracias al Señor porque estamos aquí. Poquito, yo no sé cuántos son, hermano Juan, aquí parece que dice 14. Somos 14 participantes hoy día. Amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, que el Señor siga transformando nuestras mentes. Yani, que en el momento de la desesperación, en el momento de la tristeza, saquemos ese hombre interior, ese hombre espiritual, que sabe pensar, que sabe tener esperanza, que a pesar de la adversidad sabe tener confianza. Yo sé que como familia están pasando un momento triste con esa bebé, ¿cierto? Pero yo tengo la plena confianza y certeza en el Señor, de que vamos a ver milagro en el Señor Jesucristo. Yo en mi iglesia acá en Quilicura los veo, hay hermanas que a veces salen adelante y agradecen a Dios. Y es increíble las maravillas que hace el Señor y las vamos a seguir viendo. Solamente crea en el Señor y crea que es un discípulo con una mente distinta, con una mente sana. El Señor les bendiga. ¿Cuántos quieren orar un momento? Vamos a orar, vamos a cerrar todo este mes con esta enseñanza hermosa que hemos tenido de Siboney, de Sebastián, de Claudio, de mi hermano Juan, y esta última que el Señor ha puesto en mi corazón. Vamos a agradecerle al Señor, la vamos a cerrar de buena manera con una oración y vamos a decirle al Señor que nos haga buenos discípulos con una mente sana. Te invito a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás.